todo está siendo desmantelado. Y uno de los elementos de desmantelamiento es precisamente la incursión malévola y maligna, no de otras culturas, sino de elementos supuesta físicamente representantes de otras culturas que tampoco lo son, porque no nos engañemos. El señor del Congo que llega por el Canarias o el Mena mayor de edad, que llega también ilegalmente y que además viene custodiado por la Guardia Civil, nutrido inmediatamente de residencia, de papeles residenciales, de derecho a voto en breve y de pensiones que salen de su propio IRPF, no son representantes de ninguna cultura. Son elementos, son células durmientes que la mafia globalista está utilizando para poder desde dentro termitar y desmantelar nuestra cultura. Y ese desmantelamiento y ese proceso de termitasao de nuestra cultura no tiene nada que ver con marroquíes, con algerinos o con congoleses. No, busquen ustedes más allá, busquen el tráfico humano, la colusión del tráfico humano con las instituciones, los gobiernos que ustedes votan cada 4 años, rasquen un poco más, busquen las subvenciones que nutren a los criminales que nos representan institucionalmente, subvenciones que vienen de otras ramas institucionales como la Unión Europea, rasquen un poquito más y miren de dónde la Unión Europea recibe esas subvenciones para poder regar a las mafias locales e institucionales en colusión con los gobiernos, que ustedes votan cada 4 años. Encontrarán asociaciones supuestamente filántropas, cuales Open Society de Soros, por ponerles la que nos toca más directamente ahora mismo en términos del globalismo, de la agenda, que son las que precisamente están provocando un mirado, agendado y provocado conflicto racial entre las naciones europeas y el flujo migratorio ilegal, ojito ilegal, no de inmigrantes o de familias que vienen a ganarse la vida a países en los cuales no han nacido, sino de elementos disruptivos, muchos de ellos además con antecedentes criminales, excarcelados a sus países de orígenes, que vienen a generar un clima y un aire de miedo, de disrupción, de inseguridad y de descomposición social de los países europeos para termitar, como he dicho antes, ese estado de bienestar y ese equilibrio civilizatorio que se alcanzó durante siglos y siglos a base de sangre, sudor y lágrima y mucha injusticia y mucha deficiencia, porque la naturaleza humana llega hasta donde llega. Bien, en ese sentido hay un libro que se llama El Zoo Humano de Desmond Morris, que habla precisamente de esa disgregación. ¿Cómo reconocerlos? Es facilísimo. Naturalmente, si pertenecen a una supertribu enteramente separada, con costumbres extrañas, aspecto extraño y extraño lenguaje. Todo en ellos es tan diferente de nosotros que hasta con realizar la burda simplificación de que todos ellos son malvados bellacos, podemos meter en el mismo saco a una comunidad, en este caso, que amenaza nuestro bienestar, pero que lo amenaza con agenda y con capital de otra comunidad que nosotros no reconocemos como extraña y que sin embargo es el caballo de Troya que nos está desmantelando desde dentro nuestro estilo de vida. Bepigracia, ONU, OMS, OTAN. Usted ve el gesto brujeril de Ursula von der Leyen y seguramente no le genera el terror que le puede generar el gesto aparentemente amenazante de un congoleño o de un marroquí con un puñal entre las mandíbulas. Y sin embargo, esa vieja bruja, que ya condenada por corrupción y por prevaricación durante el fraude sanitario, vendiendo vacunas a través de la empresa génica de su marido, es mucho más peligrosa para su estado de bienestar que ese morito con el puñal en las manos que viene aquí a modo de célula durmiente. Bien, señoras con señores, esto es precisamente lo que están haciendo. El enemigo no es tanto que también ese elemento de la célula durmiente, amenazador, oscuro y provisto de puñales, generando inseguridad en su pedanía, cuanto el mandante de ese inconsciente enemigo. Y ese mandante tienen ustedes que buscarlo en la Casa Real cuando ven a Felipe VI con un pin de la Agenda 2030 o en la presidencia de la Comunidad Europea, de la Comisión Europea, o en las altas reuniones del Foro de Davos, de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, o
en las asociaciones filántropas y en los barcos conniventes con el tráfico humano, cual es el Open Arms, para poder hacernos aceptar pulpo como animal de compañía. Sí, señoras con señores, empiecen ustedes a entender que el enemigo lo tenemos en casa y que les conviene muchísimo más hacernos creer que el enemigo es el aumento de un 30% de la población islámica que islamiza y musulmaniza nuestras pedanías y pretende eliminar el jamón de los menús de los colegios de nuestros niños y colocar velos a las niñas mientras nuestra propia institución nos prohíbe seguir manteniendo crucifijos en nuestros centros educativos, tengan ustedes en cuenta que ese enemigo de cartón piedra que es peligroso porque acuchilla y agrede, no es más que el síntoma y que la enfermedad la tiene que buscar usted en todo ese sistema democrático parlamentario del cual se van a gloria echando papelitos cada 4 años mientras legitimiza al auténtico monstruo que está generando el proceso de putrefacción de su sociedad y de su civilización desde dentro, como el caballo de Troya, desde sus programas de televisión amigos, desde los libros de texto que le compra usted a su hijo para su centro intervenido educativo, o los propios componentes de los alimentos que usted compra sin leer la letra pequeña y que sustituyen y por lo tanto también arruinan el sector primario de su propio país y la propia naturaleza que genera el tejido natural de la nación a la que usted tanto se apresta a defender cuando ve a moros pegando cuchilladas en el metro de Barcelona.